Hola a todos, bienvenidos a la presentación titulada Aula Abierta, Derechos de Autor, Comunicación Pública y Propiedad Intelectual. Bien, nos hemos fijado como marco teórico el planteamiento siguiente. Mirad, en la rutina docente, las dos categorías que más se emplean son los enlaces y la visualización de vídeos mediante tecnología streaming. Todo ello en tiempo real. La primera, los enlaces para insertar un recurso audiovisual en un blog, una página web o cualquier otra plataforma digital, como por ejemplo YouTube o LinkedIn, o para almacenar un archivo de vídeo en la nube. Y la segunda, para visualizar este vídeo en tiempo real. Las exigencias de adaptación de los distintos programas al espacio europeo de educación superior cristalizan en una simbiosis perfecta con el alumno, muy familiarizado con la visualización de vídeos por streaming, lo que ha espoleado esta modalidad. A la digitalización de los recursos audiovisuales se añade la virtualización de la aula física. Si el e-learning y el corolario de plataformas online, cursos MOOC por ejemplo, se impuso desde principios de 2000, desde hace 10 años hoy ya un amplio catálogo de grados, catálogo de grados y posgrados que pueden cursarse a distancia. La oferta se completa con programas que pueden cursarse online y la hibridación entre enseñanza presencial y a distancia es cada vez más evidente. Ejemplo paradigmático de este carácter híbrido son los campus virtuales. En un contexto en el que aumenta tanto el acceso a contenidos audiovisuales como su difusión, la vulneración de los derechos de autor supone un riesgo. Y ello porque las normas que los protegen han sido concebidas para un mundo analógico. Consecuentemente, para los autores y demás titulares, esto derivó en una pérdida de control sobre la copia de sus obras. En cualquier caso, es pacífico para la doctrina el hecho de que peligran los derechos patrimoniales de los autores, pues las nuevas formas de explotación son especialmente vulnerables frente a ilícitos. Ya sabéis que una cuestión es el copyright, cuyos derechos morales, los derechos morales del autor son menores, y otra cosa es nuestro derecho de autor, y en sedes de autor nuestra ley de propiedad intelectual protege pues todas estas cuestiones, estos derechos de carácter patrimonial. Hasta 2014, entre los objetivos e hipótesis que tenemos, es que hasta 2014 hay que situar el momento en que tiene lugar una importante reforma operada por el legislador. Y ni la ley de propiedad intelectual, veis ahí es acrónimo, ni la legislación de este concreto sector del ordenamiento jurídico han tenido en cuenta el mundo digital. Así se desprende del tenor literal de los preceptos que regulan la vulneración de derechos de autoría. Una de las cuestiones más controvertidas era la expresión actividades educativas en las aulas, que empleaba la ley de propiedad intelectual en su artículo 32.2, puesto que no diferenciaba entre aula física y virtual, circunstancia que cambia en 2014, cuando en la reforma de la ley de propiedad intelectual se introduce la expresión enseñanza a distancia. A pesar de este cambio, hay cuestiones a tener en cuenta, pues pueden infringirse algunos derechos dado que el catálogo de estos abarca desde la creación de una obra hasta la comunicación pública, uno de los derechos por excelencia que la ley atribuye en exclusiva al autor, pasando por su reproducción. Y ello por cuanto, aunque la ley de propiedad intelectual excepciona el uso mediante fines educativos, su ejercicio puede ser muy difícil en función del uso y del dispositivo tecnológico. ¿En qué reside esta dificultad? Básicamente en que la comunicación pública, en ella, el conocimiento de la obra se realiza a través de un elemento externo. El receptor no recibe ningún medio corpóreo, sino que queda en manos del comunicador. Y ello porque la creación es costosa y la difusión muy barata en Internet. El buen uso, junto a los fines educativos o científicos, han operado como límite, lo que no ha obstado para que las transmisiones online de creaciones protegidas por derechos de autor o derechos conexos afecten a las excepciones a los derechos exclusivos. La Ley 21/2014 de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de Ley de Propiedad Intelectual, recoge ya esta circunstancia, y mientras la gestión y la recaudación efectiva de este derecho está atribuido ex lege a las entidades de gestión colectiva, artículo 147 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. No obstante, el Gobierno va a llevar esta gestión, como sabéis, al mercado libre. En cuanto a la metodología, bueno, pues en la práctica el contenido de este derecho ha resultado ser de difícil definición y alcance.
tanto para el legislador en el momento que establece un marco regulador parco, como para los jueces a la hora de delimitar su alcance en la ardua tarea de interpretarlo, ¿vale? La casuística es muy heterogénea y todo ello sin olvidar la responsabilidad penal, que cada vez se amplía más en que se puede incurrir, sobre todo si se tiene en cuenta la última reforma del Código Penal, en particular el precepto 270 apartados 1 y 2. Por lo tanto, resulta necesaria una aproximación al derecho de la comunicación pública a la luz de la configuración del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya labor pseudonormativa ha devenido en este concreto sector del ordenamiento jurídico esencial. Los resultados, bueno, pues el TJUE ha desarrollado el concepto de comunicación pública como un derecho exclusivo de autores y otros titulares de derechos conexos a través de distintos casos. Entre otros, lo tenéis ahí, el asunto Miria, Filmspieler, Vicas Limited y en fechas recientes el asunto Córdoba. A raíz de los pronunciamientos sobre citados asuntos, el Alto Tribunal Europeo ha concluido que, si se dan los siguientes elementos, hay comunicación pública, que se trate de un acto de comunicación que incluya una obra protegida al público, que el público sea nuevo, que se empleen medios técnicos no previstos, que haya conocimiento de la ilicitud de tal inserción y que exista ánimo de lucro. Conclusiones. El e-learning y el corolario de plataformas digitales de enseñanza online constituyen el paso previo de la virtualización, un fenómeno en auge que comporta unas especificidades que suponen un reto para la legislación sobre propiedad intelectual. El docente, que se ha visto impelido a emplear recursos audiovisuales para dar cumplimiento a los requisitos de Bolonia, deberá tener en cuenta el impacto de la distribución y, sobre todo, de la difusión del citado material. En un contexto en que el propio concepto de aula se difumina con la digitalización, la distribución o difusión mediante streaming, que es la tecnología por excelencia que emplean nuestros alumnos, puede comportar la vulneración de alguno de los derechos de propiedad intelectual de ese catálogo, sobre todo en particular atención a la comunicación pública, y del catálogo de los derechos de propiedad intelectual que protegen las creaciones, pues la comunicación pública es el más relevante. En lo que a este derecho respecta, la opinión del órgano jurisdiccional europeo ha basculado de criterios objetivos a subjetivos, por ejemplo, el ánimo de lucro o el conocimiento de la ilicitud de tal inserción. Bueno, pues quedo a vuestra disposición en el Congreso, tanto a través de la plataforma MOOC como de los canales que tenéis habilitados para tal fin. Muchas gracias.